Aquel martes de abril en Valencia amaneció más frío de lo normal. El aire acondicionado no estaba encendido, pero sentía un frío que me calaba los huesos. Me desperté sobresaltada a las 5:43 de la madrugada, con ese presentimiento que te revuelve el estómago y te dice que algo no está bien. La cama matrimonial se sentía inmensa y vacía. Las sábanas del lado de Miguel estaban frías y perfectamente estiradas, como si nadie hubiera dormido allí. Me incorporé lentamente, acariciando mi vientre de 6 meses mientras intentaba calmar los latidos acelerados de mi corazón. El silencio en nuestra casa del barrio de Ruzafa era diferente esa mañana. No se escuchaba el típico sonido de la cafetera que Miguel solía preparar antes de irse a trabajar, ni el noticiero matutino que siempre ponía en la tablet mientras desayunaba. Caminé descalza por el pasillo, mis pies descalzos sobre el suelo de madera hacían crujir las tablas antiguas de manera casi fantasmal. Llamé a Miguel en voz baja, esperando encontrarlo dormido en el sofá como otras veces cuando se quedaba hasta tarde trabajando. Pero el sofá estaba vacío, y la manta que siempre usaba estaba perfectamente doblada sobre el respaldo. Al entrar en la cocina, mi corazón se detuvo por un instante. Sobre la mesa de madera que habíamos comprado en aquel mercadillo de antigüedades en el Carmen, había una nota. El papel estaba doblado cuidadosamente, y reconocí inmediatamente la letra temblorosa de Miguel. Mis manos temblaban mientras la desplegaba, y tuve que sentarme en una de las sillas de la cocina para leerla. Lucía, cuando leas esto ya estaré lejos. No puedo seguir viviendo esta mentira. Me he enamorado de Clara y nos vamos juntos. Lo siento por el bebé, pero no puedo ser el padre que necesita. No me busques. Miguel. Las palabras bailaban frente a mis ojos mientras las releía una y otra vez, esperando que de alguna manera cambiaran, que todo fuera una broma cruel. Las náuseas del embarazo se mezclaron con la angustia de la traición, y tuve que correr al baño. Mientras vomitaba, las lágrimas corrían por mis mejillas, y el bebé se movía inquieto en mi vientre, como si pudiera sentir mi dolor. Con las piernas temblorosas, regresé a la cocina y comencé a notar los detalles. Faltaban sus llaves del gancho junto a la puerta, su taza favorita del Real Madrid no estaba en el escurridor, y su chaqueta de cuero ya no colgaba del perchero. Abrí frenéticamente los armarios de nuestra habitación. La mitad de su ropa había desaparecido, junto con su maleta de viaje y su ordenador portátil. Tomé el teléfono y marqué el número de mi madre con dedos temblorosos. Vivía a solo 10 minutos, en un pequeño piso cerca del mercado central. Mamá, fue todo lo que pude decir antes de que los sollozos me impidieran hablar. No necesité decir más. Mi madre siempre había tenido ese sexto sentido que solo las madres tienen. No te muevas, cariño. Voy para allá, dijo, y pude escuchar cómo ya estaba buscando sus llaves. Mientras esperaba, me senté en el suelo de nuestro dormitorio, mirando los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban las fotos de nuestra boda en la playa de la Malvarrosa. Se las había llevado todas, como si quisiera borrar cada prueba de nuestra vida juntos. Mi madre llegó en tiempo récord, todavía en pijama y con el pelo recogido apresuradamente. Al verme sentada en el suelo, corrió hacia mí y me envolvió en sus brazos como cuando era pequeña. Entre hipidos y lágrimas, le conté todo, cómo Miguel había empacado sus cosas durante la noche, cómo se había ido con Clara, mi prima, con quien aparentemente mantenía una relación secreta desde hacía meses. ¿Clara? ¿Nuestra Clara?, preguntó mi madre, incrédula. Clara, quien había sido como una hermana para mí durante toda nuestra vida. Clara, quien había sido mi dama de honor en la boda. Clara, quien hace solo 2 semanas había estado en casa, trayéndome vitaminas prenatales y compartiendo el café de la tarde mientras hablábamos de nombres para el bebé. El resto de la mañana pasó como en una nebulosa. Mi madre llamó a mi padre, quien dejó su trabajo en la constructora para venir inmediatamente. También llamó a mi hermana Elena, que trabajaba como profesora en un colegio cercano. Mientras ellos llegaban, mi madre me preparó una tila y me obligó a comer unas tostadas, recordándome que ahora tenía que pensar por 2. El bebé se movía más que nunca, como si quisiera recordarme que no estaba sola. Cada patadita era un recordatorio de que, a pesar de la traición de Miguel, todavía tenía una razón para seguir adelante. Mi madre me abrazaba cada vez que una nueva oleada de lágrimas comenzaba, susurrando palabras de consuelo en mi oído y prometiéndome que todo estaría bien.
Cuando Elena llegó, trajo consigo una bolsa de churros del mercado central, intentando animarme con mis dulces favoritos. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzó a hacer planes prácticos: llamar al banco, cambiar las cerraduras, contactar a un abogado. Su naturaleza organizada y práctica me ancló a la realidad cuando sentía que todo se desmoronaba. Los días que siguieron a la partida de Miguel se convirtieron en una pesadilla interminable en nuestro barrio valenciano. El calor sofocante de julio hacía que todo pareciera más pesado, más difícil de sobrellevar. Las persianas de mi apartamento permanecían bajadas, creando un ambiente sombrío que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar como una avalancha: familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos queriendo saber qué había pasado. La noticia de la fuga de Miguel con Clara se extendió como pólvora por toda la familia. Mi tía Carmen, la madre de Clara, me llamó llorando, alternando entre pedir perdón y maldecir a su propia hija. Los grupos de WhatsApp familiares estallaron en discusiones acaloradas. Algunos primos defendían a Clara, argumentando que el amor es el amor y que estas cosas pasan. Otros, como mi prima Sofía, eliminaron a Clara de todas sus redes sociales y me enviaban mensajes de apoyo constantemente. Mi suegra, Dolores, quien siempre había sido como una segunda madre para mí, me llamaba 3 o 4 veces al día. Su voz se quebraba cada vez que hablábamos, repitiendo una y otra vez que no entendía cómo su hijo podía haber hecho algo así. Te juro, Lucía, que yo no lo crié así. No sé qué le pasó a mi Miguel, sollozaba por teléfono. Me contó que él ni siquiera la había llamado, que se enteró por el escándalo familiar. Las redes sociales se convirtieron en mi tormento personal. Clara, quien siempre había sido activa en Instagram, comenzó a subir fotos con Miguel en diferentes lugares, paseando por las playas de Alicante, cenando en restaurantes de lujo en Madrid, visitando el Museo del Prado. En cada foto sonreían, como si no hubieran destruido una familia en el proceso. Tuve que pedirle a mi hermana Elena que gestionara mis redes sociales porque cada nueva publicación era como un puñal en el corazón. Mi hermana María, que trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe, pidió un cambio en sus turnos para poder mudarse temporalmente conmigo. Llegó con 2 maletas y su gato, Miso, argumentando que necesitaba compañía felina en estos momentos. La verdad es que todos temían que la depresión afectara mi embarazo. El doctor Ramírez, mi ginecólogo, había sido claro: necesitaba mantener el estrés al mínimo. María se convirtió en mi guardiana. Me obligaba a comer 3 veces al día, me acompañaba a los controles prenatales y me distraía con maratones de series en Netflix. Por las noches, cuando las hormonas y la tristeza me sobrepasaban, se sentaba conmigo en el balcón y me dejaba llorar mientras acariciaba mi pelo, como hacíamos de pequeñas. Las llamadas de la clínica dental donde trabajaba como higienista no cesaban. Mi jefe, el doctor Fernández, insistía en que me tomara todo el tiempo que necesitara, pero yo sabía que necesitaba mantener mi mente ocupada. Además, con Miguel fuera de la imagen, necesitaría cada euro para preparar la llegada del bebé. Volví al trabajo una semana después, aunque solo por las mañanas. Mis compañeras de la clínica fueron un apoyo fundamental. Montse, la recepcionista, se encargaba de filtrar las llamadas de Miguel cuando intentaba contactarme en el trabajo. Pilar, la otra higienista, me traía magdalenas caseras cada mañana, insistiendo en que necesitaba mantener el azúcar alto para el bebé. Incluso los pacientes habituales notaban mi estado y me traían pequeños detalles: una planta, un libro, una caja de bombones. Por las tardes, María y yo nos dedicamos a la dolorosa tarea de eliminar la presencia de Miguel de la casa. Guardamos sus libros en cajas, donamos la ropa que había dejado, y reorganizamos los muebles para dar una nueva energía al espacio. Cada objeto que movíamos despertaba un recuerdo: el sillón donde veíamos películas los domingos, la mesa donde desayunábamos juntos, el espejo donde se afeitaba cada mañana mientras yo me maquillaba. Las noches eran lo más difícil. A pesar de la presencia de María en la habitación de invitados, la soledad se sentía más pesada en la oscuridad. El bebé se movía más por las noches, y yo pasaba horas acariciando mi vientre, susurrando promesas de que todo estaría bien, aunque ni yo misma lo creía del todo. Las pesadillas eran frecuentes. Soñaba con Miguel y Clara riéndose de mí, con el bebé llorando y yo no podía alcanzarlo,
con boda donde todos los invitados tenían la cara de Miguel. Mi madre apareció un día con Padre Vicente, el sacerdote de la parroquia donde me habían bautizado. Aunque no era especialmente religiosa, sus palabras sobre el perdón y la fortaleza interior me reconfortaron de alguna manera. Me recordó que el bebé que llevaba dentro era una bendición, independientemente de las circunstancias. Los vecinos del edificio, especialmente la señora Amparo del Tercero, se turnaban para traerme tuppers con comida casera. Una embarazada necesita comer bien, decían, y aunque el nudo en mi garganta apenas me dejaba probar bocado, agradecía el gesto. La comunidad que se formó a mi alrededor fue como un escudo protector contra la tristeza. Las llamadas de la madre de Miguel se volvieron más espaciadas pero más intensas. Me contaba que había intentado contactar con él sin éxito, que sus hermanos estaban devastados, que su padre había tenido que aumentar la medicación para la presión arterial por el disgusto. La familia de Miguel, que durante 5 años había sido mi familia también, estaba tan rota como yo. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, encontré una caja con las ecografías del bebé. Miguel había estado en todas las citas, sosteniendo mi mano y sonriendo emocionado cuando escuchábamos los latidos. ¿Cómo podía alguien fingir tanta felicidad? ¿Cómo podía abandonar a su hijo no nacido? Las preguntas me atormentaban día y noche. El grupo de preparación al parto se convirtió en un refugio inesperado. Las otras embarazadas, al enterarse de mi situación, formaron un grupo de apoyo informal. Compartíamos miedos, esperanzas y consejos. Ana, quien también estaba sola en su embarazo, se convirtió en una amiga cercana. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, una nueva rutina comenzó a tomar forma. Las mañanas en la clínica, las tardes reorganizando la casa o descansando, las noches con María viendo series o simplemente hablando. El dolor no desaparecía, pero se volvía más llevadero. El bebé seguía creciendo, ajeno a todo el drama que lo rodeaba. Mi padre, un hombre tradicionalmente reservado con sus emociones, comenzó a pasar más tiempo conmigo. Venía después de su trabajo en la constructora, a veces solo para sentarse en silencio conmigo mientras veíamos el telediario. Un día, mientras arreglaba un grifo que goteaba, me dijo con voz ronca: «Eres más fuerte de lo que crees, mi niña. Y no estás sola». Las consultas con mi psicóloga, la doctora Ruiz, se convirtieron en un ancla. Me ayudó a procesar no solo la traición de Miguel, sino también la de Clara. Me enseñó técnicas de respiración para manejar los ataques de ansiedad y me ayudó a entender que no había nada malo en mí, que las acciones de ellos hablaban de quiénes eran ellos, no de quién era yo. Era un martes cuando todo cambió nuevamente. El timbre sonó a las 11 de la mañana, interrumpiendo mi rutina de ejercicios prenatales en el salón. María había salido temprano para su turno en el hospital, y yo disfrutaba de un momento de tranquilidad, siguiendo los ejercicios que la matrona me había enseñado. Al principio dudé en abrir. Desde la partida de Miguel, me había vuelto más cautelosa con las visitas inesperadas. A través de la mirilla, vi a un hombre alto, vestido con un traje gris oscuro impecable que contrastaba con el calor sofocante de Valencia. Su postura era profesional, casi militar, y sostenía un maletín de cuero negro. Algo en su presencia me transmitió más curiosidad que miedo. Cuando abrí la puerta, sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir incómoda. «Buenos días, señora Martínez. Me llamo Antonio Herrera, soy investigador privado», se presentó, mostrándome una identificación profesional. Su voz era grave y pausada, con un ligero acento que no pude ubicar. «Necesito hablar con usted sobre Miguel Sánchez y Clara Rodríguez. La información que tengo es delicada». Lo hice pasar al salón, más por instinto que por decisión consciente. Mientras caminaba hacia la cocina para preparar café, mis manos temblaban tanto que tuve que respirar profundamente varias veces. El investigador se sentó en el sillón principal, el mismo donde Miguel solía leer los domingos por la mañana, y comenzó a sacar documentos de su maletín. «Prefiero té, si no es molestia», dijo cuando le ofrecí café. El caso de su esposo ha sido mi obsesión durante los últimos 3 años. Esta revelación me dejó helada. ¿3 años? Pero si apenas llevábamos 5 casados. Me senté frente a él,
sosteniendo mi taza de tila con ambas manos para disimular el temblor. El investigador desplegó una serie de carpetas sobre la mesa de centro. Señora Martínez, lo que voy a mostrarle cambiará completamente su perspectiva sobre Miguel Sánchez. O debería decir, Manuel Ramírez Oliveira. Abrió la primera carpeta, revelando una foto de Miguel, pero con otro nombre, otro historial, otra vida. Durante las siguientes 2 horas, Antonio Herrera desenredó una telaraña de mentiras que me dejó sin aliento. Miguel, o Manuel, era parte de una red internacional de estafadores que se especializaban en fraudes inmobiliarios y matrimoniales. Las fotos mostraban al mismo hombre, mi esposo, en diferentes ciudades, con diferentes nombres, con diferentes mujeres. En Barcelona era Jorge Mendoza, casado con una heredera catalana. En Lisboa, Antonio Silva, prometido de una banquera. En Málaga, Rafael Moreno, socio de una promotora inmobiliaria. Cada nueva identidad era un puñal en mi corazón. Las fotos se extendían por años, mostrando a Miguel en diferentes escenarios, siempre elegante, siempre convincente. Los documentos bancarios revelaban transferencias millonarias, cuentas en paraísos fiscales, propiedades fantasma. Su modus operandi es siempre el mismo, explicó Herrera. Se gana la confianza de mujeres vulnerables o con acceso a grandes sumas de dinero, establece una relación aparentemente sólida, y luego desaparece con todo lo que puede llevarse. Mi cabeza daba vueltas. Recordé cómo Miguel siempre insistía en manejar nuestras finanzas, como había sugerido que vendiéramos el piso que heredé de mi abuela. Como se había mostrado especialmente interesado cuando mencioné el fideicomiso que mis padres habían establecido para mí. Pero nunca llegó a acceder a mi dinero, murmuré, más para mí misma que para él. No lo hizo, confirmó Herrera. Y esa es una de las razones por las que su caso es tan importante para nosotros. Usted es la primera que no encaja en su patrón habitual. No tenía acceso directo a grandes sumas de dinero, no estaba en una posición vulnerable. Algo cambió en su estrategia, y necesitamos entender qué fue. El investigador continuó revelando más detalles, documentos falsificados, identidades robadas, testimonios de otras víctimas. Me mostró recortes de periódicos de diferentes países, todos reportando estafas similares. Clara, dije de repente, recordando a mi prima. ¿Ella es parte de esto? Herrera sacó otra carpeta. Clara Rodríguez es una víctima más, aunque no lo sabe todavía. Hemos estado monitoreando sus movimientos bancarios desde que huyó con él. Ha estado vaciando sistemáticamente sus cuentas, transfiriendo todo a paraísos fiscales. Es su patrón habitual. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de rabia, de impotencia. El bebé se movió inquieto en mi vientre, y coloqué una mano protectora sobre él. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté finalmente. Porque necesitamos su ayuda, respondió Herrera, inclinándose hacia adelante. Usted es la única que ha logrado algo que nadie más ha conseguido, hacer que cometa errores. Su embarazo, su familia unida, algo en usted lo desestabilizó. Dejó rastros que nunca antes había dejado. Y ahora, con Clara, está siendo descuidado. El investigador me explicó que habían estado siguiendo a Miguel durante años, pero siempre iba un paso por delante. Es inteligente, meticuloso, pero desde que la conoció a usted, ha estado cometiendo errores. El más grande fue mantener su identidad de Miguel Sánchez durante tanto tiempo. 5 años es mucho más de lo que suele permanecer en un lugar. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de María diciendo que vendría a almorzar. Le pedí a Herrera que continuara, sabiendo que necesitaba entender todo antes de que mi hermana llegara. Me mostró más documentos, propiedades en América Latina, cuentas en Suiza, identidades falsas preparadas en varios países. Nuestro matrimonio, dije de repente, recordando la boda en la playa. ¿Es legal? Herrera negó con la cabeza. Los documentos que utilizó eran falsos. Técnicamente, nunca estuvo casada con Miguel Sánchez, porque Miguel Sánchez no existe. Esta revelación, que debería haberme devastado, me trajo una extraña sensación de alivio. Mi bebé no estaría legalmente vinculado a un criminal.
No tendría que luchar por la custodia ni preocuparme por derechos paternales. Era como si un peso se levantara de mis hombros. El investigador comenzó a guardar los documentos cuando escuchamos las llaves de María en la puerta. Antes de irse, me entregó una tarjeta con su número. Vamos a atraparlo, señora Martínez. Con su ayuda, podemos poner fin a años de estafas y corazones rotos. Pero debe mantener esta conversación en absoluto secreto. Su seguridad y la de su bebé dependen de ello. Cuando María entró, encontró el salón ordenado y ningún rastro de la visita, excepto las 2 tazas de té en la cocina. El investigador se había ido tan silenciosamente como había llegado, dejándome con un mundo de información que amenazaba con ahogarme. Esa noche, mientras intentaba dormir, las revelaciones daban vueltas en mi cabeza. El hombre con quien había compartido mi vida durante 5 años, el padre de mi hijo por nacer, era un completo desconocido. La mañana siguiente a la visita del investigador Herrera, desperté con una determinación que no había sentido en semanas. Llamé a mi madre temprano y le pedí que reuniera a toda la familia en su casa esa misma tarde. Su voz sonaba preocupada al otro lado del teléfono, pero no hizo preguntas cuando le expliqué que era urgente y que necesitaba que estuvieran todos presentes, especialmente mi tía Carmen, la madre de Clara. El día en la clínica dental se me hizo eterno. Cada paciente que atendía parecía moverse en cámara lenta, y mi mente no dejaba de dar vueltas a los documentos que había visto el día anterior. Montse, la recepcionista, me preguntó varias veces si me encontraba bien, notando mi distracción. «Es solo el embarazo», le respondía con una sonrisa forzada, sabiendo que pronto entendería la verdadera razón. A las 5 de la tarde, el salón de mis padres en su piso cerca del mercado central estaba lleno. Mi padre había salido antes del trabajo, algo inusual para él. Mi hermana Elena había cancelado sus clases particulares de la tarde. Incluso mi primo Jorge, que vivía en Alicante, había hecho el viaje al enterarse de la urgencia de la reunión. El investigador Herrera llegó puntual, como habíamos acordado por mensaje. «Les he reunido aquí porque hay algo que necesitan saber sobre Miguel», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Este es el señor Herrera, investigador privado, y lo que va a contarnos cambiará todo lo que creíamos saber». El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de la cafetera italiana que mi madre había puesto en la cocina. Durante las siguientes 3 horas, Herrera desplegó ante mi familia la misma red de mentiras que me había mostrado el día anterior. Las reacciones fueron desde la incredulidad inicial hasta la indignación total. Mi tía Carmen se derrumbó cuando vio las pruebas de las transferencias bancarias de Clara, entendiendo que su hija estaba en grave peligro. «Están diciendo que mi Clara está con un criminal internacional», sollozó mi tía, sosteniendo las fotos de Miguel /Manuel con sus diferentes identidades. «¿Que todo su dinero está siendo robado en este momento?». Mi madre la abrazaba mientras el investigador explicaba los detalles de las estafas anteriores. Mi padre, normalmente un hombre tranquilo, golpeó la mesa cuando vio los documentos falsos de mi matrimonio. «Hijo de puta», exclamó, algo que nunca le había oído decir. «No solo engañó a mi hija, sino que ni siquiera tuvo la decencia de casarse legalmente con ella». Mi madre le pidió que se calmara, recordándole mi estado. Elena, siempre la más práctica de la familia, ya estaba tomando notas y haciendo preguntas específicas sobre procedimientos legales. «¿Qué podemos hacer para proteger a Lucía y al bebé?», preguntó, su bolígrafo moviéndose rápidamente sobre su cuaderno. «¿Y cómo podemos ayudar a Clara antes de que sea demasiado tarde?». Herrera explicó que ya había equipos trabajando en varios países. «Tenemos agentes en México, donde creemos que están ahora. La Interpol está involucrada, y las autoridades bancarias de varios países están monitoreando movimientos sospechosos». Sacó más documentos, mostrando una red compleja de transacciones financieras. Mi primo Jorge, que trabajaba en un banco, se acercó a examinar los documentos financieros. «Esto es increíble», murmuró, señalando patrones en las transferencias. «Ha estado moviendo dinero entre más de 20 países diferentes. Es un esquema perfectamente diseñado para evitar detección». La tarde avanzaba y cada nueva revelación traía más preguntas. ¿Cuántas otras familias había destruido? ¿Cuántas otras mujeres habían confiado en él, como yo, como Clara?
Las fotos mostraban al menos 8 identidades diferentes en los últimos 10 años, cada una con su propia historia de engaños y estafas. Lo más importante ahora, intervino Herrera, es mantener todo esto en absoluto secreto. Si Miguel sospecha que lo hemos descubierto, podría desaparecer completamente, y perderíamos nuestra mejor oportunidad de atraparlo. Miró directamente a mi tía Carmen. Especialmente, no podemos alertar a Clara. Su vida podría estar en peligro. Mi tía asintió entre lágrimas, entendiendo la gravedad de la situación. Pero mi niña, comenzó, y su voz se quebró. Mi madre la abrazó más fuerte, mientras Elena le alcanzaba un vaso de agua. La impotencia de no poder advertir a su propia hija era visible en su rostro. El investigador continuó explicando cómo Miguel había perfeccionado su técnica a lo largo de los años. Cada identidad estaba meticulosamente construida, con documentos que parecían perfectamente legales. En Barcelona, como Jorge Mendoza, trabajó durante 2 años en una empresa real antes de conocer a su víctima. En Lisboa, tenía una oficina completamente equipada y empleados que no sabían que trabajaban para un criminal. Mi embarazo, explicó Herrera, había sido un factor inesperado en su plan. Nunca antes había dejado a una mujer embarazada. Es posible que esto lo haya desestabilizado, llevándolo a cometer errores que normalmente no cometería. Me miró con una mezcla de compasión y respeto. Su embarazo podría ser la clave para atraparlo. La noche comenzaba a caer sobre Valencia cuando finalmente terminamos de revisar toda la información. Mi padre había llamado a su abogado, quien prometió venir a primera hora de la mañana siguiente. Elena había organizado toda la información en carpetas digitales, creando copias de seguridad de cada documento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi madre, sirviendo más café para todos excepto para mí, a quien le preparó una tila. Herrera explicó el plan. Seguiríamos con nuestras vidas normalmente, actuando como si no supiéramos nada. Cualquier cambio en nuestro comportamiento podría alertar a Miguel o a sus contactos. Necesitamos que mantengan sus rutinas habituales, insistió. Especialmente en las redes sociales. Sigan publicando como siempre, no bloqueen a Clara ni a Miguel, no hagan comentarios sospechosos. Nos dio instrucciones específicas sobre qué hacer si alguno de ellos intentaba contactarnos. Antes de irse, el investigador me entregó un pequeño dispositivo. Es un botón de pánico, explicó. Si en algún momento se siente amenazada o nota algo sospechoso, presiónelo. Tenemos un equipo de seguridad vigilando su casa y la clínica dental las 24 horas. Esa noche, mientras mi familia se despedía con abrazos más largos de lo normal, sentí una mezcla de miedo y alivio. El miedo por Clara, por lo que podría pasarle cuando Miguel terminara de vaciar sus cuentas. El alivio de saber que no estaba loca, que mis sospechas sobre Miguel siempre habían tenido fundamento. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, 10 días después de la reunión familiar. El timbre estridente del teléfono me despertó de un sueño intranquilo, y al ver el número desconocido con prefijo mexicano, mi corazón dio un vuelco. María, que seguía viviendo conmigo, apareció en el marco de la puerta de mi habitación con expresión preocupada. Clara, contesté con voz temblorosa. Los sollozos al otro lado de la línea confirmaron mis sospechas. Lucía, ayúdame por favor, la voz de mi prima sonaba rota, desesperada. Miguel. Manuel, quien sea, me ha dejado sin nada. Estoy atrapada en un hotel de Cancún, no tengo dinero, ni pasaporte, ni forma de volver a casa. Mientras Clara hablaba entre lágrimas, seguí el protocolo que Herrera nos había indicado. Activé el altavoz para que María pudiera escuchar y comencé a grabar la llamada con mi otro teléfono. Todo era mentira, Lucía, continuó Clara. Todo. Me desperté esta mañana y él había desaparecido. Cuando intenté usar mi tarjeta para el desayuno, estaba bloqueada. Todas mis cuentas están vacías. María ya estaba llamando a Herrera desde su teléfono mientras yo mantenía a Clara hablando. Cuéntame exactamente dónde estás, le pedí, intentando mantener la calma. Necesito el nombre del hotel, el número de habitación, todo lo que puedas decirme. Mi prima me dio los detalles entre hipidos, su voz quebrándose cada vez más. Lo siento tanto, Lucía, sollozó Clara. Fui una estúpida. Me enamoré de sus mentiras,
creí todas sus promesas. Me dijo que te había dejado porque no te amaba, que yo era diferente, especial. Su voz se quebró completamente. Me prometió que nos casaríamos en una playa de Cancún, que empezaríamos una nueva vida juntos. Herrera llegó a mi casa en tiempo récord, acompañado por 2 agentes de la Policía Internacional. Mientras ellos trabajaban en rastrear la llamada y contactar a las autoridades mexicanas, yo seguía hablando con Clara, manteniéndola tranquila y obteniendo toda la información posible sobre los últimos movimientos de Miguel. ¿Recuerdas algo inusual en los últimos días?, le pregunté, siguiendo las indicaciones que Herrera me susurraba. Clara comenzó a recordar detalles. Miguel había insistido en que le diera acceso a todas sus cuentas para planificar la boda, había estado haciendo muchas llamadas en privado, había mencionado un viaje de negocios a Brasil. El equipo de Herrera trabajaba a toda velocidad. En cuestión de horas, habían localizado el hotel y contactado con la policía local de Cancún. Tenemos agentes dirigiéndose al hotel en este momento, nos informó Herrera. Y hemos alertado a todas las autoridades aeroportuarias de México y países cercanos. Mi tía Carmen llegó poco después, todavía en pijama y con el rostro desencajado. Le permitieron hablar brevemente con Clara, un momento desgarrador en el que madre e hija lloraron juntas por teléfono. Mi niña, vamos a sacarte de allí, prometió mi tía, mientras los agentes coordinaban con el consulado español en México. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mi padre se encargó de comprar un billete de avión para Clara en cuanto tuviera sus documentos en orden. Elena trabajaba con el banco para intentar rastrear las transferencias fraudulentas. Mi madre preparaba café tras café para todos los que trabajaban incansablemente en el salón de mi casa. A mediodía, recibimos la primera buena noticia. La policía mexicana había asegurado la habitación de hotel y estaba protegiendo a Clara. El consulado español había sido notificado y estaba tramitando documentación de emergencia para ella. Sin embargo, Miguel llevaba al menos 24 horas de ventaja. Ha seguido su patrón habitual, explicó Herrera, mostrándome nuevos documentos en su tablet. Primero, transfirió todo el dinero de Clara a diferentes cuentas offshore. Luego, utilizó una identidad falsa para volar a Brasil, probablemente Sao Paulo. Sus ojos brillaron. Pero esta vez cometió un error. Usó una de las identidades que ya teníamos fichadas. El embarazo me estaba pasando factura después de tantas horas de tensión. María insistió en que comiera algo y descansara un poco, pero me negué a irme a la cama mientras la operación continuaba. El bebé se movía inquieto, como si sintiera la agitación a su alrededor. Por la tarde, Clara pudo hacer una videollamada desde el consulado. Su aspecto era devastador, ojos hinchados, pelo despeinado, todavía llevando el vestido de playa del día anterior. Me siento tan estúpida, repitió una y otra vez. Debí haberte escuchado, Lucía. Debí haber visto las señales. No es tu culpa, le aseguré, aunque una parte de mí todavía luchaba con el dolor de su traición. Es un profesional del engaño. Ha estafado a mujeres en toda Europa. Nosotras solo somos 2 más en una larga lista. Clara rompió a llorar nuevamente al escuchar esto. Herrera nos explicó que el patrón de Miguel había cambiado ligeramente con nosotras. Normalmente no se involucra con mujeres de la misma familia, es demasiado arriesgado, señaló. Algo en ustedes 2 lo hizo romper sus propias reglas, y eso podría ser su perdición. La Policía Internacional estaba cerrando el cerco. Las alertas en los aeropuertos de Sudamérica estaban activadas, y los movimientos bancarios estaban siendo monitoreados en tiempo real. Es solo cuestión de tiempo, aseguró Herrera. Ha dejado demasiados rastros esta vez. Mientras esperábamos noticias sobre la documentación de Clara, mi familia se turnaba para acompañarme. Elena trabajaba desde mi casa, estableciendo un pequeño centro de operaciones en mi comedor. Mi padre había contactado con amigos en Brasil que podían ayudar si era necesario. Tu embarazo fue su primer error, comentó Herrera mientras revisábamos más documentos. Nunca antes había dejado evidencia física de su paso por la vida de alguien. Este bebé lo conecta a una identidad específica, algo que no puede borrar tan fácilmente. A medianoche, Clara finalmente pudo dormir en una habitación segura del consulado. Los agentes habían recuperado parte de su equipaje del hotel,
pero su pasaporte y tarjeta seguían desaparecidos. El consulado prometió tener lista su documentación de emergencia en 48 horas. El nacimiento de mi hija coincidió con la captura de Miguel. Fue una mañana de octubre cuando las primeras contracciones comenzaron, justo mientras desayunaba tostadas con tomate en la terraza de casa. María, que seguía viviendo conmigo, llamó inmediatamente a mi madre y al hospital La Fe. «Ya viene», fue todo lo que pude decir entre respiraciones entrecortadas. La sala de partos estaba iluminada por la suave luz del amanecer valenciano cuando Sofía vino al mundo. Pesó 3,2 kilos y tenía una mata de pelo negro que sorprendió a todas las enfermeras. Mi madre sostenía mi mano derecha y María la izquierda mientras pujaba, y cuando finalmente escuché su primer llanto, las lágrimas corrían por las mejillas de las tres. Fue en ese preciso momento, mientras las enfermeras limpiaban a mi pequeña, cuando Herrera entró en la sala con una sonrisa que no le había visto nunca. «Lo tenemos», susurró, consciente del ambiente solemne del momento. La policía brasileña lo arrestó en un hotel de Copacabana hace una hora. Mi madre ahogó un grito de alegría, y María apretó mi mano con más fuerza. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Mientras aprendía a amamantar a Sofía, las noticias sobre la captura de Miguel llegaban en cascada. Lo habían encontrado con 6 pasaportes falsos y una maleta llena de efectivo. Había intentado huir por la ventana del hotel cuando la policía llegó, pero lo atraparon en la escalera de emergencia. Clara, que había regresado a Valencia 2 meses antes, fue la primera en visitarnos en el hospital después de la familia inmediata. Entró tímidamente en la habitación, con un peluche de jirafa en las manos y los ojos llenos de lágrimas. «Es preciosa», susurró, mirando a Sofía dormir en su cunita. Nos abrazamos por primera vez desde su regreso, un abrazo largo que sanó muchas heridas. Los días en el hospital pasaron rápidamente. Las enfermeras me enseñaron a cambiar pañales, a interpretar los diferentes llantos de Sofía, a manejar las noches sin dormir. Elena decoró la habitación con globos y flores, y mi padre apareció con una cámara nueva, determinado a documentar cada momento de su primera nieta. Cuando volvimos a casa, encontré el apartamento transformado. María y mi madre habían pintado la habitación del bebé en tonos suaves de verde y amarillo, con pequeños animales del bosque decorando las paredes. La cuna que mi padre había restaurado ocupaba el centro de la habitación, y una mecedora antigua, herencia de mi abuela, esperaba junto a la ventana. Las noticias sobre Miguel seguían llegando. Herrera nos mantenía informadas sobre el proceso de extradición. Enfrentará cargos en España, Portugal y Brasil, nos explicó durante una de sus visitas. Las pruebas son abrumadoras, y varias de sus víctimas han accedido a testificar. Clara asintió, determinada a ser una de ellas. Los primeros meses con Sofía fueron un aprendizaje constante. Mi madre se quedaba conmigo 3 días a la semana, y María había decidido mantener su habitación en mi casa indefinidamente. «Somos una familia», declaró una noche mientras mecíamos a Sofía para dormirla. «No necesitamos a nadie más». El juicio comenzó cuando Sofía cumplió 4 meses. Me presenté en el juzgado con mi bebé dormida en su portabebés, rodeada de mi familia. Miguel, esposado y vestido con un traje gris que me recordó dolorosamente a nuestra boda, ni siquiera se atrevió a mirarme. Clara testificó primero, su voz firme mientras relataba cómo la había engañado y estafado. Durante mi testimonio, Sofía permaneció tranquila en brazos de mi madre. Conté nuestra historia sin lágrimas, sin rabia, solo con la certeza de quien ha sobrevivido a una tormenta y ha encontrado la paz al otro lado. El juez escuchó atentamente mientras describía los 5 años de mentiras, el abandono, el descubrimiento de la verdad. Herrera presentó una evidencia tras otra, documentos falsos, transferencias bancarias, testimonios de otras víctimas en diferentes países. El caso era sólido, irrefutable. Miguel fue sentenciado a 15 años de prisión, y se ordenó la devolución de los bienes estafados que pudieran recuperarse. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Volví a trabajar en la clínica dental a tiempo parcial, con Sofía felizmente instalada en la guardería cerca de casa. Los pacientes se derretían con las fotos de mi pequeña que decoraban mi escritorio, y Montse, la recepcionista, se autoproclamó su tía adoptiva. Clara comenzó terapia y poco a poco fue recuperando su alegría.
Encontró trabajo en una agencia de viajes y empezó a reconstruir su vida. Nuestro vínculo, aunque diferente, se hizo más fuerte. Cada domingo venía a casa a pasar tiempo con Sofía, trayendo siempre algún pequeño regalo y muchas historias para contar. El investigador Herrera se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía a cenar una vez al mes, siempre con un nuevo libro para Sofía y actualizaciones sobre el caso. Fue durante una de estas cenas cuando nos contó que había otros investigadores siguiendo casos similares en diferentes países. Tu caso cambió muchas cosas, me dijo una noche mientras veíamos a Sofía gatear por el salón. Ahora hay un protocolo específico para identificar este tipo de estafadores. Tu historia ha ayudado a prevenir que otras mujeres caigan en la misma trampa. Mi familia se mantuvo unida a través de todo. Los domingos en casa de mis padres se convirtieron en una tradición inquebrantable. Mi padre construyó un pequeño parque infantil en su terraza, y mi madre llenaba álbumes de fotos con cada momento de Sofía. Elena daba clases de inglés a los niños del barrio en las tardes, y Sofía se convirtió en su alumna más joven. Un año después del nacimiento de Sofía, organizamos una gran celebración en el jardín de mis padres. Toda la familia estaba allí, incluyendo a Clara, que había traído una tarta espectacular de su pastelería favorita. Mientras veía a mi hija reír en brazos de su abuela, rodeada de amor y alegría, me di cuenta de que habíamos conseguido algo extraordinario. Habíamos transformado una historia de engaño y traición en una de amor y redención. Herrera, que también estaba presente en la celebración, me entregó un sobre. Dentro había documentos oficiales, el divorcio final, la custodia total de Sofía, la anulación legal de todas las reclamaciones que Miguel pudiera hacer sobre nosotras. Es oficial, dijo con una sonrisa. Son completamente libres.